Bueno, pues una vez que hemos revisado la morfología del sustantivo, como veíamos en el video pasado, pues ahora nos queda revisar la flexión del verbo. El conjunto de las variaciones que el verbo presenta se denomina conjugación y este es justo lo que nos va a indicar toda la forma flexiva que va a indicar un verbo. En español, este es un paradigma mucho más rico que el de cualquier otra clase de palabra. Las formas verbales que lo integran están organizadas jerárquicamente. Eh, Primero vamos a encontrar que se encuentran repartidas en tres modos, es decir, indicativo, subjuntivo e imperativo. Además, los dos primeros comprenden a su vez una serie de tiempos que se organizan según el número y la persona del sujeto. Así, por ejemplo, en la palabra plantarás se reconocen cuatro segmentos. Estos son la raíz y los morfemas gramaticales que contiene todo lo que se llama desinencia. Entonces, como pueden ver, distinguimos plant, a, ra, s, y le estamos asignando ahorita un número para hablar de ellos, ¿no? El primero, plant, es la raíz del verbo, ¿no? Y es el morfema léxico que se mantiene en toda la conjugación. Esto en realidad solo sirve que se mantenga en toda la conjugación en los verbos regulares, por ejemplo, plantar, correr o vivir, y en estos no va a sufrir ningún cambio. En los verbos irregulares se modifica, puede ser en una vocal como encierro frente a cerrar, o puede ser en una consonante como en hago frente a ser. También puede ser que ambas se modifiquen como en dije frente a decir. En algunos pocos verbos, además, van a alternar con más de una raíz. La conjugación de ser, por ejemplo, contiene las raíces s en formas como soy, en formas como era y fu en formas como fui. A este tipo de diferentes raíces las vamos a llamar raíces supletivas. Ahora, en el número 2, lo que tenemos es una vocal que vamos a llamar vocal temática y va a ser siempre el primer morfema de la desinencia. Si bien esta vocal carece de significado, lo que nos ayuda es a distinguir las tres conjugaciones en las que se pueden conjugar los verbos de nuestra lengua. En la primera, justo la que tenemos es la vocal A, en la segunda la vocal E y en la tercera la vocal I, por ejemplo en los verbos plantar, correr y vivir. La raíz y la vocal temática en conjunto van a formar lo que llamamos el tema del verbo o tema verbal. Nada más hay que decir, ¿no?, que la primera conjugación suele ser la que tiene más elementos y el resto de conjugaciones tienen menos verbos. La conjugación tercera con ir tiene de hecho ya muy pocos, ¿no? Y los verbos que se van agregando a nuestra lengua suelen agregarse a la forma enar, que es la más regular y la que tiene más miembros en la clase. Ahora, en el morfema en 3 lo que vamos a encontrar es el morfema de tiempo y modo. Entonces, por ejemplo, podríamos encontrar ra, que se expresa solo en las formas de futuro, va, que aparece en el imperfecto, el indicativo de la primera conjugación, en el subjuntivo podemos encontrar ra o se, y en el futuro y condicional re, iría, respectivamente. En el resto de la conjugación vamos a encontrar que no hay una forma específica de morfema de tiempo y modo. Finalmente, el que está en número 4, una s, es un morfema de persona y de número. En este caso, también lo podemos llamar morfema de concordancia e indica la relación con el sujeto. La primera persona va a designar al hablante y en plural a un grupo que lo incluye. La segunda a uno o más interlocutores y la tercera al resto de entidades, puedan ser humanas o no humanas. Estos cuatro componentes se suelen agrupar de dos formas distintas. Podemos encontrar una agrupación como la que está como la que está marcada como 1A en su monitor y entonces podemos distinguir plant, la raíz, y el resto de la desinencia como harás. O bien podemos distinguir que planta forma todo el tema verbal y la desinencia solo incluiría a ras, que son los morfemas de tiempo, modo y de persona. Entonces, justo en plantarás, cada uno de los segmentos corresponde a un único morfema. Sin embargo, en gran parte de la conjugación, en un único segmento, van a aparecer amalgamados dos o más de las informaciones morfológicas que suelen expresarse a través de la flexión del verbo. A este tipo de morfemas los vamos a llamar morfema portmanteau, y lo definiremos como una secuencia de sonidos indivisible a la que se le puede asociar más de un significado. Así, en Plantemos, el segmento E amalgama la información correspondiente a la vocal temática y al morfema de tiempo-modo. Y en Plante incluye también la de persona y número, como se representa en 2A y en 2B. Entonces pueden ver plant, la primera, que es la primera persona del plural del presente subjuntivo. Vemos que la E tiene la indicación de vocal temática y mos la de modo y tiempo. En Plante,
tenemos que la E indica tanto el verbo, la vocal temática, como la marca de modo y de tiempo, como la de persona y número. Esto es segunda persona de singular del presente de indicativo. Para la tercera persona, asumiremos la existencia de un morfema que no tiene expresión fonológica, pero que existe en oposición paradigmática con el resto de morfemas. Esto de oposición paradigmática es una de las clasificaciones y de las definiciones que hace Saussure en su curso de lingüística general. En español, entonces, diremos que la tercera persona del singular se expresa mediante un morfema cero, que representamos mediante el símbolo de vacío, como de conjunto vacío, ¿no? Entonces, por ejemplo, la forma plante, tenemos la raíz plant, la vocal temática e, y también ahí en este caso la indicación de modo y tiempo en la vocal temática, y finalmente un cero, que es la indicación de que es la tercera persona del singular del presente de subjuntivo. Ahora bien, entonces estamos viendo que los morfemas en el verbo pueden indicar modo y tiempo y persona y número. Entonces, vayamos y hagamos primero un comentario sobre persona y número y después sobre los más complejos que son tiempo y modo. Entonces, las personas gramaticales son tres y se definen por su participación en un determinado momento de la situación comunicativa específica. Las dos primeras personas van a hacer siempre referencia a los interlocutores, es decir, al hablante y al destinatario. El hablante es el que toma la palabra y el destinatario quien recibe la palabra, y estos papeles están alternando en la comunicación constantemente. La tercera, en cambio, se define negativamente como ni hablante ni oyente y puede expresarse por el pronombre él, ella o por cualquier otro sintagma nominal. Ya habíamos dicho en realidad que esta información no es propia del verbo, sino que es un fenómeno de concordancia con el elemento que funciona como sujeto de una oración. Ahora bien, respecto al tiempo y modo, tenemos que decir que las formas verbales se agrupan en paradigmas de 6 formas. Los tiempos verbales que se reúnen a su vez en dos modos, el indicativo y el subjuntivo. El modo imperativo no distingue tiempos verbales y no presenta la flexión de persona en todas sus formas. El hablante usa el modo indicativo cuando enuncia un cierto estado de cosas. En cambio, con el modo subjuntivo, el contenido aparece en un contexto de posibilidad o irrealidad, que por lo general induce algún elemento como ojalá, quizás, tal vez, etcétera, etcétera. O también verbos como dudar o querer. Con el imperativo, el enunciado se interpreta como una orden, un pedido o un ruego. Entonces, en el indicativo podemos tener formas como hoy va a venir mi amigo a cenar. En subjuntivo tenemos formas como ojalá que venga mi amigo a cenar. Y en el imperativo tenemos formas como ven a cenar. El modo indicativo y el subjuntivo se organizan en una serie de tiempos que se reparten en dos grupos paralelos. Los simples, que están formados por una sola palabra, como planto, plante, y los compuestos, que constan del verbo haber, que se conjuga en el tiempo correspondiente, y el participio del verbo principal. He plantado o haya plantado. En el modo indicativo contamos con los siguientes tiempos verbales: presente, copretérito o pretérito imperfecto, pretérito o pretérito simple, futuro y pospretérito o condicional. Las formas compuestas son llamadas presente compuesto o pretérito perfecto, pretérito pluscuamperfecto o antecopretérito, pretérito anterior o antepretérito, futuro compuesto y condicional compuesto. En América, además, en el uso del español americano, el futuro y el condicional se usan sobre todo con valores modales, como el de conjetura, que se ilustra justo en el siguiente diálogo que ven en sus pantallas. ¿Quién llama? Será tu hermano. ¿A qué hora llamó? Serían las 11. Y entonces ahí hay pura conjetura, como pueden ver. En cambio, los respectivos valores temporales de futuro y condicional han sido sustituidos por las perífrasis verbales de ir más infinitivo, como en dice que lo va a pensar, que puede tener a veces usos como lo pensará, y dijo que iba a pensarlo, como también puede contraponerse con dijo que lo pensaría. En el paradigma del modo subjuntivo es más reducido, ya que carece del perfecto simple y del anterior, así como del condicional. Y específicamente del futuro solo quedan usos en el estilo arcaizante de refranes como a donde fueres haz lo que vieres, o de la lengua jurídica, como todo aquel que incumpliere una regla será debidamente sancionado. Ahora bien, habíamos dicho que podemos encontrar formas que llamamos verbos irregulares. Los verbos regulares, digamos, presentan dos características. Por una parte, como ya se indicó muy al principio de este video, la raíz se mantiene sin cambios en toda la conjugación. Por la otra, las desinencias coinciden con las del verbo modelo de cada conjugación. Estos verbos modelos que vamos a tomar son amar, temer y partir respectivamente.
Los verbos irregulares, por su parte, no cumplen con alguna de estas dos condiciones. Por eso, verbos como dar, moler y conducir son irregulares. Como pueden ver justo en estos ejemplos, ¿no? Doy en relación con amo, donde aparece una vocal que no aparece en la forma del modelo regular. Muevo con relación a mover, que entonces pueden ver que hay un diptongo que no estaba anteriormente. Y conduje en relación con conducir, por una parte, y con, en este caso, con su propio verbo, y compartir, que era el modelo regular de los verbos de la tercera conjugación. Estas irregularidades las podemos dividir en dos grandes casos: irregularidades vocálicas e irregularidades consonánticas. En las irregularidades vocálicas nos podemos encontrar casos en que hay alternancia de las vocales átonas e y o y los diptongos tónicos ie y ue, en el tema de presente de los verbos como cerrar, negar, entender y mostrar y mover. Podemos encontrar un segundo caso en donde también va a haber alternancia entre las vocales átonas e y o y los diptongos tónicos e y ue en el tema de presente y con i u o átonas en el tema de pretérito. Esto, por ejemplo, ocurre con verbos como sentir, siento y sintió. Vamos a encontrar otras irregulares que se debe a la presencia, por ejemplo, de la consonante ya en verbos de la segunda conjugación cuya raíz termina en e, como en los de tercera con u final en la raíz, como construir. Y entonces también esto puede aparecer en otros verbos como oír, donde podemos encontrar formas como oyendo, ¿no? Respecto de los otros, por ejemplo, leyendo, y ya habíamos dicho de la u final como construyo, ¿no? Y finalmente vamos a tener formas de irregularidades consonánticas, donde podemos encontrar dos casos particulares también. Podemos tener cambios de consonantes, como en hacer o hago, combinados a veces con cambios vocálicos, como en decir diga, saber sepa o caber quepa. También podemos encontrar como un segundo caso consonantes epentéticas que se incorporan a la raíz. Esto es decir, consonantes que antes no estaban y que aparecen por algún fenómeno fonológico. Entonces, por ejemplo, va a aparecer C cuando la desinencia comienza en A u O y el tema de presente de la mayor parte de los verbos terminados en eser o sir. Por ejemplo, permanezco, desaparezca, conozcamos, etc., ¿no? Y bueno, esto respecto a, digamos, ciertas irregularidades que podemos incluso medio regularizar, ¿no? Pero también habíamos dicho que tenemos que hablar de la supletividad en el verbo. Entonces, a estas irregularidades que se han expuesto anteriormente, tenemos que sumar esta idea de la supletividad, que ya habíamos dicho es cuando tienen diferentes raíces los verbos según el tiempo, la persona, etc., ¿no? Esto va a ocurrir con los verbos, sobre todo ser e ir. Ambas coinciden en la del tema de pretérito fu, pero en el resto de la conjugación se cuenta con diferentes temas, ¿no? Que uno puede ir identificando si uno ve la conjugación completa. Finalmente tenemos que hablar de los verbos defectivos. En los verbos defectivos, la irregularidad consiste en la falta de algunas formas de la conjugación por diferentes motivos. Así, por ejemplo, por razones semánticas, solo se conjugan en la tercera persona del singular los verbos meteorológicos cuando tienen un significado muy literal. Por ejemplo, llover. Y también, ¿no? No, en realidad eso es todo lo que tenemos que ver de verbos defectivos y con esto habríamos terminado nuestro tema de conjugación verbal.